Este es un tema que muchos queremos evadir. El manejo de la muerte y el proceso del duelo es importante estudiarlo. Es un curso de desarrollo humano. Tenemos que prepararnos para ello. Estas son las notas de este servidor, Dr. Santiago Méndez Hernández, para los estudiantes del programa de preparación de maestros. Espero que les sean de mucha utilidad. Comenzamos el estudio de este tema citando a Elizabeth Kubler-Ross, una experta en el tema de la muerte, quien dijo: la llave para la incógnita de la muerte abre la puerta de la vida. Todos nosotros debemos reconocer que la muerte tiene aspectos biológicos, sociales, culturales, históricos, religiosos, legales, psicológicos, del desarrollo, médicos, pero también éticos. Así que aquí también vamos a estudiar el asunto legal y ético de la muerte. Las costumbres que rodean a la muerte y al duelo varían de manera considerable de una cultura a otra, según la perspectiva que tenga la sociedad de la naturaleza y las consecuencias de la muerte. Algunas costumbres modernas evolucionaron de creencias y prácticas antiguas. Durante el siglo XX, las tasas de mortalidad disminuyeron de manera drástica, en especial en los países desarrollados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, casi 3/4 partes de las muertes ocurren entre los ancianos hoy día, y las causas principales son las enfermedades que afectan sobre todo a esos adultos mayores. La tanatología es el nombre que recibe la disciplina vinculada a los efectos que provoca la muerte en el organismo. Se trata de una serie de conocimientos de la medicina y de otras ciencias que analizan diversos aspectos del fallecimiento. Cuando estamos estudiando este tema, es importante conocer que con frecuencia las personas sufren deterioros cognitivos y funcionales poco antes de la muerte, y que algunas personas que están próximas a morir tienen experiencias cercanas a la muerte que pueden ser resultado de cambios fisiológicos. La experta en este tema, Elizabeth Kubler-Ross, propuso 5 etapas para afrontar la muerte: la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Esas etapas y su secuencia no son universales. Como se puede ver en este gráfico, tanto la negación como la ira se refieren a cuando la persona está mirando hacia su pasado. Mirar hacia el futuro es aceptarlo. La negociación es un medio de ir llegando hacia ese proceso de aceptación. Otro de los grandes exponentes del tema de la muerte es Viktor Frankl. Según él dijo, tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y, en vez de ello, pensar en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiriera continua e incesantemente. Veamos qué dijo Viktor Frankl. Más que decir, Viktor Frankl aportó la logoterapia, que ayuda ante el sufrimiento que puede causar una pérdida, como lo es la muerte. Continuando con la logoterapia, veamos este gráfico de la aproximación logoterapéutica al sufrimiento, donde ve un suceso, si se puede cambiar la situación o no se puede cambiar la situación. Tenemos varias opciones. Si podemos cambiar la situación, hacemos algo o no hacemos nada. Si no podemos cambiar la situación, tenemos una actitud positiva o tomamos una actitud negativa. De acuerdo a Frankl, hacemos algo de una situación que sí podemos cambiar cuando nos hacemos fuertes a través del poder desafiante del espíritu. No hacemos cuando experimentamos el fracaso, la inutilidad, la culpa. No, cuando no podemos cambiar la situación, encontramos paz por medio de los valores de la actitud o experimentamos angustia ante el destino, la ansiedad y la desesperación. Sin embargo, no existe un patrón universal del proceso de aflicción. El patrón más estudiado pasa del choque y la incredulidad a la preocupación por el recuerdo de la persona fallecida y por último a la resolución. Sin embargo, las investigaciones han encontrado amplias variaciones y la prevalencia de la resiliencia.
Esto es bien interesante que nosotros conozcamos. Los niños desarrollan de manera gradual su comprensión de la muerte. Los niños más pequeños pueden entender mejor la muerte si esta es parte de su propia experiencia. Muestran aflicción de acuerdo con su edad y encuentran sustento en el desarrollo cognitivo y emocional. Aunque los adolescentes por lo general no piensan mucho en la muerte, la violencia y la amenaza de la muerte forman parte de la vida cotidiana de algunos de ellos, que suelen correr riesgos de manera innecesaria. La comprensión y aceptación de la inminencia de la muerte aumentan entonces durante la adultez. Ahora vamos a ver un tema muy interesante y muy de vanguardia. Son los aspectos médicos, legales y éticos. El derecho a morir. Antes que nada, es importante que reconozcamos que hay una probabilidad de que se esté subestimando el número de suicidios. A menudo se relaciona con depresión, aislamiento, conflictos familiares, problemas financieros y dolencias incapacitantes. Los intentos de suicidio son más numerosos que las muertes reales. Si bien el suicidio ya no es ilegal en las sociedades modernas, todavía hay un estigma en torno a él. Algunas personas defienden el derecho a morir, en especial en el caso de individuos con enfermedades degenerativas crónicas. Entonces nos compete hablar de la eutanasia y el suicidio asistido, que se vinculan con polémicos temas éticos, médicos y legales. Primero vamos a definir eutanasia voluntaria y eutanasia no voluntaria. La voluntaria es cuando es el individuo enfermo el que, con todas sus capacidades físicas y mentales, pide que lo ayuden a morir. La no voluntaria es cuando el enfermo ya no tiene las capacidades mentales y físicas para solicitar que lo ayuden a morir, pero había expresado antes que esta era su voluntad. Entonces, eutanasia es la buena muerte. El suicidio asistido no es eutanasia. En este caso, es el paciente el que voluntariamente termina con su vida para recibir los medios necesarios para suicidarse, incluyendo suministro de medicamentos bajo prescripción médica y el asesoramiento sobre los tipos de dosis a tomar para que resulten letales. Buena muerte es el significado original de eutanasia. Para evitar el sufrimiento innecesario por medio de la prolongación artificial de la vida, por lo general se permite la eutanasia pasiva, con el consentimiento del paciente o con instrucciones anticipadas. Sin embargo, esas instrucciones no siempre se siguen de manera consistente. Esa es una de las razones por las que en la actualidad la mayoría de los hospitales cuentan con comités de ética para abordar las decisiones relativas al cuidado en el final de la vida. La eutanasia activa y el suicidio asistido por lo regular son ilegales, pero se ha incrementado el apoyo público para que los médicos ayuden en el proceso de morir. No obstante, la controversia respecto a la ayuda para morir ha dirigido la atención a la necesidad de un mejor cuidado paliativo y de entender el estado mental del paciente. En fin, en cuanto más significado y propósito encuentre la gente en su vida, menos suele temerle a la muerte. La recapitulación de la vida ayuda a la gente a prepararse para ella y le da una última oportunidad para completar las tareas que aún no ha concluido. Entonces, para concluir, procedo a citar las autoras Papalia y Martorell, quienes indicaron que el proceso de morir puede constituirse en una experiencia también de desarrollo. Nos queda a cada uno de nosotros prepararnos para cuando nos llegue ese proceso de cambio. Además, prepararnos para aceptar cuando se va alguien querido. El futuro de la disciplina del desarrollo humano aún es incierto,
Lo que sí es cierto es que se continúan realizando investigaciones para determinar lo que será la normalidad en las futuras generaciones. En el próximo módulo veremos cómo la modificación genética podría alterar el ciclo de vida humana. Disfrútese. Este ha sido un curso fascinante, muy completo, desde la concepción hasta la muerte. Así es la vida misma del ser humano. Espero que le haya gustado este curso y que le sirva para enfrentar la vida futura. Mucho éxito.